Pasando revista por Luna TV, Canal 53, en este miércoles 8 de febrero 2023. Vámonos con el momento deportivo, el momento deportivo. Momento deportivo en Pasando Revista este 8 de febrero del año en curso. Serie del Caribe, Colombia sorprende y apabulla a República Dominicana. Cayó el globo chino allá. Ejecutivo del catálogo de crítica de situación económica del organismo. Dios mío. Momento deportivo aquí en Pasando Revista. Tras título de Argentina en Qatar, Sudamérica toma impulso para el 2030. Rodríguez y Pie se destacan en segundo corte clasificatorio de taekwondo. Seguimos con el momento deportivo. LeBron James se convierte en el máximo anotador de la historia de la NBA, lo que hablamos del señor Marco y yo ayer. Roster para el Clásico Mundial de Béisbol será anunciado este jueves. Déjenlo trabajar ese joven, señores. Momento deportivo. El equipo de Mónaco derrota al tenis de República Dominicana en Copa Davis. Juan Soto no se compromete más allá del 24 del 2024 con San Diego. Bueno, ese Juan Soto. Mucho dinero. Pero, señores, dejen trabajar a Nelson Cruz. Más allá de 24 no se comprometió. Pero ese equipo es equipo de futuro. ¿Y qué es lo que quiere? Pues equipo de futuro. Va a seguir ese muchacho saltando. ¿Qué es lo que quiere? Si tú quieres ir a los Yankees, definitivamente dilo. Yo quiero ir a los Yankees, no joda tanto más con eso. Porque mira, que vive con un saltarín, así mismo fue en Washington, que no quería, ahora aquí. Pero es una predisposición, porque yo ahora mismo lo cambio. Bueno. Yo lo cambio, no, te va de aquí, de ahora mismo. Mira, Richard, yo te voy a decir algo. Yo lo cambio, porque entonces va a jugar disgustado este año, en el 23. El que no puede hacer eso soy yo. Sí. No, pues yo no puedo. Pero él está en el terreno, sí, en la máquina. Exacto, pues entonces yo me voy, yo lo cambio. Yo como gerente del equipo le digo, no, pero ahora mismo te va. Y ya, y salgo de eso. Hay que ver la composición del equipo. Y lo que trae. Miren, otro caso, de como dice, dejen trabajar a Nelson Cruz, señores. Yo veo en las redes poniendo un viaje de disparate y poniendo mensajes. Señores, es Nelson Cruz el gerente, ya. Olvídense de eso. ¿Quién quería? ¿Uno del grupito? No, es que Nelson Cruz, es pelotero activo de la Grandes Ligas. Bien, tiene otros parámetros. Tiene amigos. Tiene relaciones. Miren. Y todavía está activo en Grandes Ligas. Entonces hay que buscar una gente joven, señores. Dejen de estar jodiendo en las redes sociales que hay que poner a fulano, que no pone a esto, que tiene que llevar que si yo quién. Pero, Dios mío. Que en las redes sociales... Hay eras que se cumplen, señores. Usted no ve lo que le pasó al Partido Reformista, ya pasó su tiempo. En las redes hay un paquete vago que nada más está en eso. Sí, pero hay periodistas queriendo meter, periodistas deportivos queriendo meter gente. Miren, cuando a una persona, 2, 3, los raptan, los secuestran, regularmente el secuestro está muy ligado a la solicitud de reivindicaciones. El secuestro puede ser político. Aquí en República Dominicana, en los anales históricos, se registra uno de los secuestros más famosos de Latinoamérica. Era el secuestro del coronel Crowley, que lo ejecutó el MPD para pedir la liberación de unos presos políticos. También se secuestra para pedir reivindicaciones políticas, como el caso del MPD, pero para pedir dinero también. Hay secuestros que son políticos para llamar la atención y que lo que se pide es un comunicado. Pero también existe el secuestro dentro de la criminalidad. Por ejemplo, los carteles secuestran gente para pedir rescate, para lograr información, para vengar. O sea que el secuestro existe en una gama del quehacer del ser humano. Pero cuando a alguien lo secuestran y no es para pedir un rescate económico
o que liberen unos presos políticos, o llamar la atención con un comunicado reivindicativo, cae dentro de la esfera de la criminalidad. Y el secuestro dentro de la criminalidad está ligado a la tortura. Regularmente cuando los capos secuestran un competidor de otro cartel, lo torturan. La tortura está implícita cuando el secuestro está ligado a la criminalidad, a la delincuencia. Y eso fue lo que aconteció con los esposos de el distrito municipal de Guáyira. Los dos que aparecieron muertos, que ahora se resalta que lo enterraron separado, pero yo no conozco entierros normales, colectivos. Cada familia cogió su muerto y fue y lo enterró. Porque además no eran dos muertos dignos. No eran dos muertos dignos. ¿Qué hizo la familia? Que cogió los cadáveres, y fue y lo enterró. No hubo velatorio ni hubo nada, porque no eran dos cadáveres dignos. Porque todas las informaciones apuntan que estaban en la delincuencia y que por vía de hecho eran dos delincuentes. Entonces la información que quiero destacar es que hoy se revela que fueron torturados antes de ser asesinados. Entonces ese otro ingrediente que demuestra que estaban en la delincuencia y que fueron raptados, secuestrados, porque ellos fueron y lo buscaron en su hogar y se lo llevaron, y hay evidencia que lo maniataron, que le pusieron cinta adhesiva. Entonces, yo reitero, como comencé este comentario, el rapto cuando está de por medio la tortura, regularmente está ligado a la delincuencia. ¿Y venganza? Porque en el bajo mundo, en las bandas delincuenciales, entre los delincuentes se secuestra por venganza, por ajuste de cuenta o para lograr información. Y entonces, como es ajuste de cuenta, como es venganza, como se busca información, para lograr eso, vengarse, ajuste de cuenta o que me dé información, media la tortura. Y entonces es un hecho que ha revelado la prensa de hoy, que los dos esposos de la Guáyira fueron torturados antes de ser asesinados. Ese es un elemento más que establece claridad de que eran dos delincuentes, con el perdón de los deudos, con el perdón de los difuntos. Pero yo estoy aquí para informar objetivamente y para decir lo que pienso. Y ese elemento de que fueron torturados es otro elemento que, al incluirlo en el expediente de los dos muertos, lo que abona es el criterio de que eran dos delincuentes y de que estaban en la delincuencia. ¿Para qué lo torturaron, Richard García? No sé. Para obtener información. Para obtener información. Y aún torturándolo, finalmente lo mataron. O era para obtener información, o querían ponerlo a sufrir antes de morir, sí, para resarcir el daño que le hizo a los que ordenaron raptarlo o a los que lo raptaron. Porque no necesariamente los que fueron y lo buscan y se lo llevan y lo matan son los autores de eso, pueden ser, pero es posible que fueran enviados por otros a buscarlo, a secuestrarlo, a torturarlo, a matarlo, a desaparecerlo. La información da cuenta que lo que falta es el móvil de el secuestro, la tortura y la muerte. Sí. El móvil.
Bueno, lo que falta es la novela, el detalle, fue así, pero obviamente que lo raptaron, lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron y lo metieron en escéptico porque estaban ligados a actos delincuenciales y porque eran parte o de un grupo delincuencial o se separaron o engañaron a ese grupo. Esa es la realidad. Moraleja, a partir de ahora no seamos tan merengueros, tan rápidos y salgamos a decir, no, porque aquí hubo gente de los medios de comunicación que cuando esos dos desaparecieron, comenzaron a mezclarlo y a entrelazarlo con el clima de inseguridad que vivía el país, de la delincuencia, y responsabilizaron incluso de eso. Ya no se puede estar tranquilo en su casa, ni en su casa puede uno tener seguridad. A politizar el tema y resulta ahora, que es un hecho entre delincuentes, que no es un hecho de inseguridad, que es un hecho delincuencial entre delincuentes, que no tiene nada que ver con seguridad ciudadana. Eso es un caso. Acuérdese que usted siempre decía, un caso complejo, porque usted dice, miércoles, si ya yo lo tengo y yo lo atrapé, pues si tú lo vas, como dicen, que uno no está de acuerdo con eso, si tú lo vas a matar, entonces ¿para qué lo tortura? Lo tortura, como dicen normalmente siempre, para sacar información. Y como se encontró verifón, se encontró lácteos, se encontró plástico. Lo torturan para decir a ver a quién ellos le hablaron, a quién le dijeron más, a quién le vendieron ellos el negocito redondo que tenían o que tienen los otros. Nuevamente siempre para eso, para sacar la información. ¿Cuál es el modo operante de que ellos realizaban eso? Y como decía el señor Martínez, nadie casi estuvo en el velorio. Y era la normal, enterrarlo por separado. Porque ahora eso es un caso muy difícil, donde los padres de esas dos víctimas ahora vayan al colmado, vayan al minimal, que acudan a los centros educativos, sí, a la junta de vecinos. Porque parte del dolor está la vergüenza. Pero claro, voy para allá a decirle eso. Y ahora, por ejemplo, cuando le digan a la madre, de tu hija, pero por atrás diciendo, pero la hija tuya era una ladrona, el hijo tuyo era un ladrón, el hijo tuyo era un delincuente que clonaba tarjetas y robaba. Entonces, esa buena abundancia que salía a través del seno de la familia completa era fuerza de esa delincuencia, de estar jodiendo al otro y de estar robándole al otro. Entonces, eso es un caso sumamente, como digo, complejo, que eso durará años y años y años, y todavía la gente se va a decir, pero que tú te acuerdas del caso del hijo de Juana, que sí o qué. Sí, eso eran dos delincuentes. Los hijos también que dejaron, se quedan con esa mancha. Por eso es lo que yo siempre he dicho, usted tiene que saber por dónde usted anda, cuáles son los pasos que usted va a hacer. Todo el dinero no se gana. Todo el dinero no se gana. Oiga, si usted no tiene que comer, acuérdese, bébase un vaso de agua y acuérdese a boca abajo. Pero acá, aparte de complejo, como usted lo califica, es doloroso. Pero claro. Porque los hijos cuando crezcan. La vergüenza. Porque ahorita, por ejemplo, los amiguitos están jugando pelota, jugando vitilla, jugando basquetbol. Le da un tablazo al otro. El amiguito cuando ya tenga 12 años. ¿Qué es lo que tú estás hablando si tú eres un hijo de un delincuente? Es así. Pero a lo mejor eso se olvida y se mudan de ahí. Aquí. Y hacen la vida en otro sitio. Pues se ha olvidado que General Santana fue un ratrero. Ayúdeme en algo. Hablando de General, yo recomiendo un artículo que hay hoy en la primera plana del periódico Listín Diario, escrito por el contraalmirante Homero Luis Lajara Solet, sí, está ahí, hijo de Luis Homero Lajara Burgo, el contraalmirante, donde él da detalles de una supuesta conspiración contra Rojas Tabar. Ese fue el primer ministro de las Fuerzas Armadas en el primer gobierno de Leonel Fernández. Y que por el problema aquel del desaparecido, ¿cómo se llama? Narcisazo, que lo iban a interrogar, el presidente le dijo que no fuera, pero él fue un toro, pan y lo quitaron. Entonces, hay un artículo hoy interesante, lo recomiendo. Mírenlo ahí. Más detalles de la trama contra General. Mira, hay una fotografía de sus días
de Gloria de Rojas Tabar, y el artículo lo escribe el excomandante de la Marina de Guerra, de la Marina Dominicana, porque le quitan la guerra, contraalmirante retirado, Homero Luis Lajara Solet. Él tiene nombre al revés de papá. El papá era el contraalmirante Luis Homero Lajara Burgos y él se llama Homero Luis Lajara Solet. Mire esa letrica en grande. Ponga de nuevo, señor director. Sí. Ley cargaría a ciudadanos manutención de inmigrantes. Yo le voy a decir una cosa, señor presidente. Yo no soy quien para que mande a retirar ese proyecto. Mande a retirar ese proyecto. Hoy nos sentimos todos traccionados. Hoy Roberto Rosario, el expresidente de la Junta Central Electoral, sí, devenido en vocero de la Fuerza del Pueblo, sí, y Vinicio, el hermano. ¿Cómo que se llama? El hermano de los Castillo Semana. Sí, yo no lo vi. Ahí. El que fue diputado. Sí. Ese mismo que fue diputado. Están hablando de que eso atenta contra la soberanía de la patria, ese proyecto. Pero ahí te lo dice. Así es que es así. Yo creo que el presidente debiera retirar ese proyecto. Debe retirar. Para que hubiese una mejor ponderación de ese proyecto. Porque si no, ese proyecto no va a correr buena suerte. Se nos va a llenar el país. Bueno, Richard, ayúdeme con esto. Usted recuerda que la semana pasada hubo una actividad en el centro de convenciones de Utesa, sí, que está ubicado en Las Carreras, Avenida Las Carreras de esta ciudad de Santiago. Esquina Francia. Esquina Francia, en el área monumental. Hay una actividad. ¿Usted fue, primo? No. Una rendición de cuentas de la Liga Municipal Dominicana. Ahí vino Víctor de Asa, secretario general de la Liga, y el consejo directivo de la Junta de la Liga Municipal Dominicana, y sesionó de manera extraordinaria y especial ahí. Y él hizo una rendición de cuentas de las labores de la Liga Municipal Dominicana. Ahí vino la vicepresidenta, un acto. El asunto es que por razones de espacio, la seguridad de la vicepresidenta, antes de comenzar el acto, cerran la puerta. Esa es la información que yo tengo. Y llegó el jefe de prensa del gobierno, de la gobernadora, de la honorable, glamurosa, señorísima Rosa Santos. Y no lo dejaron entrar. ¿Cómo así? No lo dejaron entrar. O llegó tarde, hay un protocolo. Y se fue como el diablo lleva la cruz, echando peste. Pero llegó tarde. Que a un viceministro, porque que viceministro. Viceministro no lo dejaron entrar a esa actividad. Está agraviado el hombre. Bravo. Fue que cerrar la puerta por razones de cupo, porque ese local se reventó. Y por un asunto de seguridad, la seguridad de la vicepresidenta entendió que no se podía dejar entrar más personas. Pero como él es como el artista famoso que llega a última hora a los eventos para llamar la atención del público y el escenario, en esta ocasión encontró la puerta abierta y no valió que me identificara, que yo soy fulano de tal, su director de prensa de la presidencia de la República, que yo... Para atrás. Yo pasé por ahí. Y se fue como el diablo, medio el hombre. Ahí habían dos voceros de aquí, de dos instituciones, que me voy a recibir el nombre, que estaban pegados a la abeja. Yo iba pasando coincidencialmente con mi familia por ahí. Hay uno de por ahí de eso, que tiene que ver con agua. Estaba parado ese allá afuera. ¿Voy haciendo qué? Porque eso no es actividad que tú tienes que ir para allá. Porque a veces es que a nosotros nos gusta que nos den boche. Porque esa es la actividad de la liga. Si yo no voy como medio a cubrir, yo no tengo que ir para allá.
Porque yo tengo un amigo y yo levantamos una tesis. Pero a lo mejor convocan o era un invitado, a lo mejor le mandan una invitación. ¿Usted cree? No, yo no creo. Yo estoy diciendo que a lo mejor. No, eso no La es palabra a lo mejor no es afirmativa. Yo tengo un amigo que hemos hablado, siempre hablamos mucho, que él dice, tú llamas a un funcionario de Santiago y no está disponible. Y cuando el presidente está aquí, él está disponible. Sí, anda atrás. Sí, andan atrás, andan como borrego atrás. Sí, y aparecen, sí, te devuelven la llamada y ven que yo estoy aquí para que vean que tú estás haciendo el trabajo. Sí, andan ahí pavoneando. Y usted ve que dejan de trabajar, Y digo, pero ven acá, y tú dices que no tienes muchísimo trabajo y que tú no devuelves los mensajes y la llamada. Y entonces cuando el presidente está aquí, tú devuelves la llamada y te pone alegre. Pero en la campaña usted verá que no van a andar tanto, porque en la campaña, como es campaña, sí, hay libertad para vocear. Sí. Y en vez de decir, ¡viva Luis! Entonces, presidente, fulano sí es malo, ese sí es malo. Entonces, esos funcionarios quemados, mandando, que tienen años. Y mandando videitos y que no cosas. reciben a la ciudadanía, mucho menos a la base del partido. Se aprovecha campaña, porque hay cierta tolerancia y cierto escenario favorable para jupiarlo, para vocearlo. Sí. Entonces, y hay campañas de valetón. Que Dios tenga en gloria a Chichi el Caballo, el reformista, que fue el que puso de moda aquel eslogan, Los Caballos, que era un grupo de gente buena del Partido Reformista, iban a las inauguraciones de Balaguer. Sí. Entonces, dependiendo del funcionario, si mencionaban por la bocina, presente aquí una vez el ministro de Deporte, que es ahora de voleibol, Cristóbal Marte. Aquí se encuentra el ministro de Deporte, Cristóbal Marte, y vino ese grupo de los caballos. Presidente, ese sí es malo, quítelo, presidente. Y tú sabes que Cristóbal Marte se tiró de la tarima para fajarse a la trompa con los caballos. Entonces ahora en campaña, cuando arranque la campaña, se vale todo. Tú verás funcionarios en Santiago, voceados. Yo estaré por ahí para ver nada más. No, los videos llegarán. Los videos llegarán. Decía Jacobo Magluta que no había cosa tan terrible que un bu en el oído, que un bu se quedaba ahí y razonaba. Una vez, siendo Jacobo vicepresidente, en un boxeo, fue a dar la campanada en el estadio Quiqueya, y vino ese bu. Y Jacobo, cada vez que había actividad, había mucha gente, cuando en el Cibao, que yo tenía responsabilidad, me decía, asegúrate que no haya bu. Ese bu se le quedó ahí, muchachos. No hay cosa más grande que un bu en política. Se te queda para el resto de la vida, amplificando ahí en el oído. Sí. Vámonos con noticias regionales. Noticias regionales. Noticias regionales en Pasando Revista. Unas pancartas sí y otras no. Ciudadanos apoyan realización reclamo del presidente Luis Abinader en el acto inaugural en Santo Domingo Este. Velan resto de Melcy Mejía, asesinada por su pareja en Ocoa. Noticias regionales aquí en Pasando Revista. Avenida de Circunvalación de Baní estaría lista para febrero del próximo año. Reportan varios casos de diarrea aguda en comunidades de Dajabón. Enfermera en el Hospital de Santiago piden programa de alto costo, cubrirle medicamentos para cáncer que padece. Desalojados de Valle Nuevo esperan por recursos. Noticias regionales aquí en Pasando Revista. Capturan hombre había escapado del Palacio de Justicia en Moca. Fallece oficial del ejército herido durante intento de asalto en Los Alcarrizos, allá en la provincia de Santo Domingo. Conflicto por el carnaval vegano irá a los tribunales. Otro más. El ruido afecta al turismo inmobiliario en Bávaro.
hay discotecas en los condominios. A bailar, todos esos extranjeros. Y antes de ir a la pausa, vamos a mandarle un bú a Mario Lama. Señores, estoy pasando revista a través de Luna TV, canal 53. Cuando regresemos, tenemos mucho más. Adelante, señor director.